Gloria a Dios. Aleluya. Que el Señor me los bendiga, mis amadas hermanas, mis amadas amigas, una vez más en esta mañana tan hermosa. Estamos aquí una vez más compartiendo una hermosa enseñanza el día de hoy. Le doy muchas gracias a mi hermana Arlene. Vamos, mientras se empiezan a conectar, hermanas, vamos dando un saludo y así, mientras ustedes se van conectando, sean bienvenidas. Les amamos en el amor del Señor. Esperamos siempre que esta palabra sea de grande bendición a su vida. Y como siempre decimos, si no la escucha completa desde un principio, ya la podrá escuchar después que se va a estar grabando. Pero estábamos dándole la bienvenida a usted en esta hermosa mañana y dándole gracias una vez más a mi hermana Arlene Santana por el privilegio que nos da de compartir una vez más en este nuevo taller que lleva por título Disciplinas Espirituales. Esperamos siempre, hermanas, que cada enseñanza sea de grande bendición a su vida. Y a mí me tocó el día de hoy el tema que es la palabra del Señor. Así es que vamos orando mientras se siguen conectando. Mi nombre es Rosalba Reyes, a sus órdenes. Y es un gran privilegio para nosotros el poder compartir esta hermosa enseñanza, hermanas, el día de hoy. Mientras se siguen conectando, vamos a orar y poder poner en las manos del Señor este estudio. Bendito Padre Celestial, estamos delante de tu presencia en esta mañana, Señor, dándote gracias porque tú eres grande y poderoso, Señor. Porque nuestra alma se regocija, Señor, en tu presencia, en tu palabra, Señor. Gracias te damos en esta mañana por el privilegio que nos das de poder compartir esta palabra con mis hermanas, con mis amigas, con aquellos que van a estar escuchando, Señor. Pedimos que caiga en tierra fértil, en tierra buena y dé el fruto al 100%, Padre. En estos momentos, Señor, atamos toda cosa contraria a tu palabra, todo lo que se levanta en contra, Padre. En el nombre de Jesús lo atamos, Señor, y lo echamos fuera en el nombre de Jesús. En tus manos nos ponemos, Espíritu Santo, que seas tú el que hable a través de mi vida y toque los corazones, Señor, porque todo se trata de ti y por ti, Padre. A ti sea siempre la gloria y la honra por todos los siglos. Amén. Así es que bienvenidas, mis amadas hermanas, les deseamos una vez más. Miramos a Esmeralda Silva, Elisa Veracosta, que el Señor me las bendiga, Graciela Espinal, Dios me las bendiga, mis amadas hermanas. Decíamos que el día de hoy nos tocó el mensaje que lleva por tema la palabra de Dios. Así es que vamos a estar viendo, siempre les digo, tengan un papel y una pluma, poder escribir escrituras o poder mirar el video una vez más. Pero quiero empezar con esta introducción explicándoles un poco lo que es la palabra del Señor, mis amadas hermanas. Y vamos a usar por tema el versículo en 2 de Timoteo que es tan conocido, que es 2 de Timoteo 3, 16, 17. Y vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Al decir la palabra del Señor, hermanos, que la palabra de Dios es inspirada, inspiración es el concepto teológico según el cual las obras y hechos de seres humanos están enteramente conectados con Dios. O sea que al decir que la escritura es inspirada por Dios, hermanos, no es inspirada por hombres, sino viene directamente del trono de Dios, viene directamente de Dios, la palabra del Señor. Y vamos a estar mirando ahorita en esta introducción un poco de lo que es la palabra de Dios, hermanos. Decíamos que la palabra del Señor la dejó para enseñar, para redarguir y para corregir nuestras vidas. Dice, para instruir en justicia. Enseñar, ¿qué quiere decir, hermanos? Enseñar quiere decir instruir o doctrinar. La palabra redarguir quiere decir amonestar, corregir o reprensión. Y la palabra instruir en justicia quiere decir, dice, sin la introducción de Dios nos desviaríamos. Dios nos llama a ser semejantes a Él, y esto implica ser justos, santos, rectos, íntegros en toda vuestra manera de vivir.
O sea que el Señor, hermanos, decíamos, la palabra fue inspirada directamente de Él. Y estos hombres, ahorita vamos a ver el otro versículo, dice que hombres fueron inspirados por Dios. No cualquier hombre, hermanos, eran hombres santos, hombres que andaban en un caminar muy cerca del Señor. Y vino el Espíritu Santo a través de ellos y empezaron a hablar la palabra del Señor. Y todo se fue acumulando, fue escrito, hermanos, para bendición de nosotros. Dice, para que el hombre, hermanos, siendo enseñado, siendo redarguido y corregido por la palabra de Dios, vengamos a tener una perfección, dice, a fin de que sea perfecto y enteramente para toda buena obra. Una persona que aplica la palabra a su vida, hermanos, una persona que vive conforme a la palabra del Señor es útil para la obra del Señor. Útil quiere decir que produce provecho o que es beneficioso para cualquiera, hermanos. Eso es el ser útil, una persona útil que está lista para el ministerio, pero que ha aplicado la palabra a su vida, hermanos. Decíamos aquí en segunda de Pedro 1, 20 al 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esto es lo que hablábamos hace un momento, hermanos, que la profecía nunca fue traída por voluntad humana. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo que empezaron a escribir la palabra del Señor. ¿Para qué? Para el beneficio de todas las generaciones, hermanos. Para el beneficio de todas las generaciones que quieren vivir una vida mejor, una vida agradable a Dios. Empiezan a leer la palabra, hermanos, y es una bendición tan grande a la vida del hombre y de la mujer. Dice, la palabra de Dios es la máxima autoridad. Dice, y guía para nuestro diario vivir en Cristo. Es la máxima autoridad, hermanas, la palabra del Señor. Y es un diario vivir. Si la aplicamos diario, si nos levantamos en la mañana y después de nuestro devocional de orar y leemos la palabra del Señor, hermanos, es un vivir diario que trae bendición a nuestras vidas. Porque la palabra del Señor nos encara, la palabra del Señor nos fortalece, la palabra del Señor nos llena de gozo, de paz y de alegría. Por eso es un diario vivir. Podemos agarrar un versículo y meditar todo el día en ese versículo y estarlo meditando, estarlo hablando, y es bendición, hermanas, es medicina, dice, para nuestro cuerpo la palabra del Señor, porque la palabra es viva y eficaz. Lo vamos a seguir viendo, hermanos. Dice, su palabra es intachable. Dice, como dice en el Salmo 18:30, en cuanto a Dios, perfecto es su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová. O sea, al decir acrisolada, dice que su palabra es pura, es íntegra, es intachable. Eso es lo que es la palabra del Señor. A decir que es acrisolada la palabra de Jehová quiere decir que es pura, hermanos. Es santa, es íntegra, porque viene de la boca de Jehová. Así es que decíamos en el primer punto, vamos a leer, dice, la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis fue inspirada por Dios, decíamos. Dice, consta de 66 libros la palabra del Señor, 39 en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento. Dice, en el Antiguo Testamento más de 600 mandamientos que le dio Dios a Moisés. Dice, leyes civiles. Dice, entraban a un nuevo país, a un nuevo pueblo, hermanos, y Dios les daba instrucciones. Necesitaban ellos, el pueblo de Israel, saber el derecho de propiedad y leyes del gobierno, o sea, cómo se vivía en esos lugares. Les daba instrucciones de no envolverse en las mismas costumbres que tenían ellos, que casi siempre era adorar a los Baales, y Dios les dio instrucciones a Moisés para que se los diera al pueblo de Israel. En segundo dice leyes ceremoniales, Dios les dio leyes ceremoniales como los sacrificios, los holocaustos, la circuncisión, etc. Esas eran las leyes ceremoniales, y también les dio los mandamientos morales, que incluye no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Eso los vemos en Éxodo 20, hermanos.
Entonces estoy dándoles un poquito de lo que es la palabra de Dios, de lo que consiste la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento, que fue escrito para nuestro beneficio. Desde el Antiguo Testamento, hermanos, no podemos decir que hay una palabra, un versículo en la palabra de Dios que no sea para nuestro beneficio. Todo es para edificar, redarguir, para enseñarnos cómo vivieron ellos, cómo se equivocaron ellos, cómo Dios los bendijo y les abrió puertas de bendición, hermanos, a su vida. Mientras anduvo el pueblo de Israel en esta tierra, en el Antiguo Testamento. Dice, la Biblia fue escrita por 3 idiomas. Fue escrita en hebreo, en arameo y en griego. Dice, la escribieron alrededor de 40 personas a lo largo de 1500 años. Pero todos cuentan la misma historia y tienen el mismo mensaje. Dice, fueron hombres de todos los niveles sociales. Dice, entre ellos campesinos, pescadores, reyes, hombres de estado, eruditos, que quiere decir sabios, gente ilustrada, instruida, refinada. Dice, la escribieron médicos, poetas, hombres toscos para hablar y así, etcétera, hermanos. O sea que Dios, hermanos, no se limita en ninguna manera. Dios no mira lo que mira el hombre, la apariencia. Dios pudo usar a campesinos, a pescadores, como pudo usar a reyes, profetas, hombres de eminencia para escribir su palabra. Es algo maravilloso, hermanos, y este punto es bien importante porque hay personas probablemente por ahí que piensan que, como Moisés, que le decía a Dios, es que yo soy torpe en el hablar, Señor, es que ¿cómo yo voy a ir a sacar al pueblo de Israel? Yo no sé hablar, yo soy tartamudo. Pero decía el Señor, Moisés, ¿quién hizo al ciego? ¿Quién hizo al tartamudo, se pudiera decir? ¿No soy yo, Moisés, el que hace al hombre? Entonces, diciéndole Dios, yo no me fijo en la apariencia ni lo que el hombre piense de sí mismo, sino que Dios puede hacer de lo más vil y lo más menospreciado, puede hacer algo precioso en sus manos. ¿Sabes qué es lo único que requiere Dios? La disposición tuya tuya y mía. Dios lo único que requiere es que la persona esté dispuesta a ser usada por Dios. Tú quieres un día enseñar la palabra de Dios, tú quieres un día predicar la palabra de Dios. Dios solamente quiere un corazón dispuesto. Prepararnos, meternos en la palabra de Dios, como leíamos el versículo de Timoteo, que aprendamos, que escudriñemos. ¿Qué es escudriñar, hermanos? Escudriñar es estudiar la palabra, no nomás leerla así rápido, sino es meterte, tener un diccionario, tener un comentario, tener algo ahí que si no entiendes una palabra, tú la vas a buscar a ver qué dice esa palabra para que puedas entender el versículo y leer todo el capítulo para que sepas qué es lo que dice Dios en su palabra correctamente. Entonces, una persona que desea, hermanos, ser usada por Dios, se prepara y desea, hermanos. Y eso es todo lo que Dios quiere, un corazón dispuesto. Así como estos hombres, decía que Dios escogió pescadores, escogió campesinos, pero también escogió hombres en eminencia, reyes, sabios, poetas, hombres, pero también escogió, dice, toscos para hablar. Aquí en el libro de Hechos 4:13 dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, cuando anduvieron predicando Pedro y Juan, hermanos, que fueron llenos del Espíritu Santo. Fíjate lo que hace. No me voy a meter en ese tema porque hay alguien más que lo va a compartir, pero fíjate lo que hace el Espíritu Santo cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Dice, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo. Fíjate, ¿qué quiere decir esa palabra vulgo, hermanos? Es un término despectivo con los que se designan a las clases bajas. Así pensaban de Pedro y de Juan, hermanos. Dice, y se maravillaban y los reconocían que habían estado con Jesús. O sea que ellos al mirar a ese Pedro y ese Juan decían, oye, ¿qué no son esos de allí del vulgo?
de lo más bajo, se pudiera decir, de lo más menospreciado, de los que los miran así para abajo. Decía, esos son ellos los que están predicando de Jesús. Ellos son los que están hablando con denuedo, hablando con autoridad, con poder, con unción. Porque eran hombres que habían sido llenos del Espíritu Santo. Y ellos se paraban, hermanos, en las sinagogas, en las esquinas. Y predicaban el evangelio, hermanos. Predicaban la palabra con autoridad y con unción. Y dice que el pueblo se quedaba maravillado de escuchar a este hombre Pedro y Juan, que eran pobres, humildes, sin educación, toscos para hablar como un Pedro, hermanos. Que en ocasiones no tiene palabras elocuentes, no encuentra la manera de decir una palabra, o sea, elevada, o una palabra muy elocuente, sino que él predicaba, hermanos. Dice, torpes en el hablar. Pero ¿sabes qué? Eran torpes en el hablar, pero tenían la unción, el poder, decíamos, y la autoridad. Y eso los hacía hombres únicos, hermanos, para predicar la palabra del Señor. Ahí en 1 Corintios 1, 27, 28 dice que el Señor escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Eso es lo que hizo el Señor con Pedro y con Juan y con todos nosotros, hermanos. Dice, Él escogió lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, para aquellos que se creen sabios, para aquellos que probablemente a lo mejor dicen, uy, pero mira, dijo una palabra torpe o dijo una palabra que no es, o algo así, hermanos. Pero Dios se fija en el corazón de la persona, hermanos, y ciertamente nos tenemos que preparar, ciertamente tenemos que meternos en la palabra para hablar lo correcto. Pero Dios usó hombres, hermanos, de lo más vil y lo más menospreciado, de lo más humilde, hermanos, porque Dios miraba el corazón de ellos. Dice aquí, Dios nos dejó el Antiguo Testamento. Vamos a seguir un poquito con el estudio, hermanos. Dice, Dios nos dejó el Antiguo Testamento para enseñarnos que Él fue el creador de todo el universo. Dios nos dejó el Antiguo Testamento, dice, para enseñarnos que Él fue el creador de todo el universo y del ser humano, como lo dice el libro de Génesis. Ay, perdón, se me está cortando. Dice aquí, Dios nos dejó el Antiguo Testamento para enseñarnos que Él fue el creador de todo el universo y del ser humano, como lo dice el libro de Génesis, y también para mostrarnos la caída del hombre, su pecado y su desobediencia. Eso es lo que nos habla desde el Antiguo Testamento, hermanos. Dice, la Biblia registra y señala el pecado y la debilidad de los hombres, pero también nos enseña de la gran misericordia que Dios tiene para todos aquellos que se arrepienten de sus pecados. Ahí en Joel 2, 12 al 13, dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. En el Antiguo Testamento, Joel hablaba y decía esta palabra, hermanos. O sea que Dios, hermanos, les decía al pueblo de Israel, convertíos a mí de todo vuestro corazón con ayuno y lloro y lamento. ¿Por qué? Porque el pueblo había pecado. Porque el pueblo una y otra vez cometían, y sobre todo el pecado de idolatría, hermanos, algo que Dios odiaba y odia la idolatría, porque idolatría es adorar a un santo, una imagen, algo que no es Él, que no es Dios. Y tú te hincas y tú le oras a un santo, a mono de piedra, de madera, de cristal, pero ahí no está Dios. Lee Salmo 115, ahí te va a instruir un poquito más tocante a esto. Pero Dios decía, por eso Dios trataba con el pueblo de Israel una y otra vez. Eso nos lo enseña la Biblia. Por eso es necesario leer desde el Antiguo Testamento, hermanos, para que sepamos, decíamos, todo lo que Dios habla para nuestra enseñanza, para nuestro beneficio. Como el pueblo de Israel pecó una y otra vez y Dios traía juicio contra ellos. Y los volvía a perdonar, porque dice, Dios no se complace, porque dice, Dios es misericordioso y clemente.
Dice, Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Hermanos, muchas veces las personas piensan que Dios está con un látigo o nada más para enjuiciarnos y golpearnos. No, hermanos. Dios es grande en misericordia. Por eso muchos de ustedes que me están escuchando, que han vivido una vida de pecado y que probablemente digas tú, no sé yo por qué estoy vivo todavía, porque la misericordia de Dios se ha extendido, hermanos, hacia tu vida y hacia mi vida, porque es grande su misericordia, hermanos, cada día. Dice, a través del Antiguo Testamento vemos cómo el pecado estaba ligado al corazón del hombre. Dios amaba a su pueblo, pero su pueblo era de dura cerviz, hermanos. Les pido disculpas, este perrito ladrando aquí. Discúlpenme, hermanos. Dice, a través del Antiguo Testamento vemos cómo el pecado estaba ligado al corazón del hombre. Dios amaba a su pueblo, pero su pueblo era, decíamos, duro de cerviz. O sea, a través del Antiguo Testamento, hermanos, el pueblo pecaba y pecaba, decíamos, y su corazón siempre se inclinaba a pecar contra Dios, sobre todo con la idolatría, como decíamos ahorita, como hasta el día de hoy. Como hasta el día de hoy, hermanos, porque hablamos y decimos y predicamos y enseñamos, pero la gente sí tiene cerrados sus oídos y tiene una venda en los ojos que no los deja ver con claridad. No los hace, no pueden entender, porque es Dios hablando, hermano, no somos nosotros, es Dios hablando a tu corazón. Y eso está desde los mandamientos de Jehová en el libro de Éxodo 20, donde dice de la idolatría. En Génesis 6, 5 al 7 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo su designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. O sea que Dios miraba, hermanos, que eran duros de cerviz y que lo único que era pecar y pecar y pecar. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra. Dice, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Eso es lo que pasó en el diluvio, hermanos. Llegó un punto cuando Dios miró, porque déjame decirte, el pecado llega hasta la presencia de Dios. Hay temas que no me quiero meter porque hay otras personas que los van a compartir. Es solamente algo pequeñito. Pero eso es lo que hace, hermanos. La palabra te confronta, la palabra te redarguye, hermanos. Y ahí en el Antiguo Testamento miramos cómo vino un diluvio que terminó con todo, menos con la familia de Noé y su familia, porque era recto delante de Dios. Pero es lo mismo que pasa en estos tiempos. Dios mira desde el cielo y mira la maldad, el pecado, y pensamos que Dios cierra sus oídos y cierra sus ojos y hace como que nada. No, hermanos. Dios está mirando desde el cielo y Dios está esperando nada más por su misericordia que las personas se sigan arrepintiendo, porque viene el juicio de Dios. Viene la ira de Dios contra este mundo, porque el pecado ha subido hasta su presencia, así como en el diluvio, como en los tiempos de Noé. Y decíamos, eso que acabamos de leer está en Génesis 6, del 5 al 7, dice, ya acá en el libro de Nehemías 9, 30, 31, dice, lo soportaste por muchos años, está hablando del pueblo de Israel, y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas. Pero no escucharon. Dice, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. O sea, decía el Señor, por muchos años les testificaste con tu espíritu y por medio de los profetas. Dios en su infinita misericordia, hermanos, manda hombres y mujeres que nos hablen, que nos exhorten por la misericordia de Dios, porque no quiere que te pierdas, no quiere que me pierda yo tampoco. Entonces vienen hombres, profetas de Dios, hombres de Dios, y nos dan una palabra, arrepiéntete, porque es lo mismo que ahorita se está hablando tanto, hermanos, hombres, mujeres de Dios, diciéndole a este mundo, arrepiéntete, porque la ira de Dios viene muy pronto, porque el rapto de la iglesia ya viene. Entonces, eso es lo que hacían en el Antiguo Testamento. Lo que dice el Señor, que dice que les estuvo hablando por medio de su Espíritu Santo, por medio de los profetas, dice, pero no escucharon.
Y estamos viviendo esos tiempos, hermanos. No escuchan, no quieren saber. Porque es más fácil seguir la corriente del mundo que seguir la palabra de Dios, que obedecer la palabra de Dios. Dice, pero por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste. A pesar de que Dios permitía que llegaran otros pueblos paganos y los pelearan contra ellos y los derrotaran, aún así Dios seguía teniendo misericordia, hermanos, y seguía teniendo misericordia de ellos. Aquí, pero ya yendo, eso fue todo en el Antiguo Testamento, hermanos. Yendo al Nuevo Testamento, dice, ahora en el Nuevo Testamento, en los primeros 4 libros, nos habla de Jesucristo. Dice, nos habla de su nacimiento, de su muerte y de su resurrección. La palabra de Dios está dividida en 2 partes. El Antiguo, que estábamos hablando ahorita, y en el Nuevo Testamento. Habrá muchas personas que me digan, ay, hermana, pues ya sabemos eso, o sea, es muy obvio. No, déjame decirte que hay personas que probablemente van a escuchar este mensaje que no saben mucho de la palabra de Dios y que esta enseñanza para eso es, para instruirles, para enseñarles y para redarguir sus vidas. Entonces, estamos dando un poco de explicación. Ya en el Nuevo Testamento decíamos, los primeros 4 libros nos hablan de Jesucristo, su nacimiento, su muerte y su resurrección. Y todo es con un mismo enfoque. Ahí en el libro de Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Así como por uno, por Jesucristo. Eso es lo que nos enseña la Biblia en el Nuevo Testamento. Ahí vas a ver desde que nació Jesús, mientras anduvo predicando aquí en la tierra, cuando lo crucificaron, cuando murió, pero también cuando resucitó. Y también cuando viene una vez más por su pueblo. Así es que la palabra de Dios, amado hermano, amada hermana, es un tesoro. Es lo mejor que Dios nos pudo haber dejado, aparte de su Espíritu Santo, claro, que es maravilloso. Dijo, no los dejaré huérfanos, mandaré a vosotros el Consolador, que esté con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero la palabra, hermanos, la palabra de Dios, hay en aquellos países ahorita que están sufriendo persecución, que se les ha quitado la Biblia, las han quemado, y ellos, lo único que les queda es que han atesorado la palabra en su corazón. Y eso es lo que los ha hecho fuertes para seguir con la fe en Jesucristo. Eso es lo que pasaba cuando la iglesia fue perseguida allí en el libro de los Hechos. Y la gente andaban escondiéndose en cuevas, estudiando la palabra de Dios porque eran perseguidos. Porque el enemigo siempre va a hacer la guerra para que nosotros no escudriñemos la palabra de Dios, para que nosotros no atesoremos su palabra. Pero va a llegar el tiempo, hermanos, que vamos a tener que memorizarnos la palabra. Y no solamente eso, sino tenerla bien grabada en nuestro corazón. Porque si llegara una persecución como en aquellos países que les queman las Biblias y no tienen Biblias, ¿qué va a pasar si tú no sabes, si tú no escudriñas, si tú no estudias la palabra de Dios? Va a llegar el tiempo que la vamos a tener que tener bien grabada, hermanos, en nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro corazón. Eso es lo que nos va a hacer fuertes para vivir día a día, hermanos, y siendo fortalecidos con el Señor. Decía el mensaje principal, decíamos que así como por la desobediencia de un hombre que fue Adán, que cometió pecado, dice, los muchos fueron constituidos pecadores, por medio de Adán y Eva todos fuimos constituidos pecadores. Dice, así también por la obediencia de Jesucristo, que teniéndolo todo ahí en el cielo, quiso venir a dar su vida por ti, por mí, para darnos vida eterna, para librarnos del juicio de Dios que viene tan grande a este mundo. O sea, no creas que todo lo que está escrito en la palabra de Dios es para bendición nuestro, amado hermano, amada hermana. Te pudiera seguir hablando mucho de la Biblia, la palabra de Dios, pero mi mayor mensaje en este estudio es la importancia de que tú leas, estudies y escudriñes para que seas esa persona que dice 2 Timoteo 3:16, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Ese es el beneficio, hermanos, de estudiar, de escudriñar la palabra del Señor. Decíamos que ahora en el Nuevo Testamento comienza con el nacimiento de Jesús. Vemos profecías cumplidas del Antiguo Testamento
y vemos el nacimiento de la iglesia y termina con profecías sobre el fin de los tiempos. O sea que ya en el Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver todo desde el nacimiento de Jesús se profetizó en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en varios libros que del Antiguo Testamento se hablaban del nacimiento de Jesús. Y se vinieron a cumplir cuando Jesús nació. Dice, también nos habla, decía, de la iglesia, cuando la iglesia empieza, pero también habla de las profecías en el libro de Apocalipsis sobre el fin de los tiempos, hermanos. Por eso es necesario escudriñar la palabra del Señor. Dice, el mensaje principal es Jesucristo, hermanos. Cómo Él dio su vida por la humanidad. Y por medio de ese sacrificio ahora nosotros podemos ser salvos. Es lo más maravilloso, hermanos. Leer y mirar cómo Jesús anduvo aquí en la tierra, cómo anduvo sanando, libertando, haciendo libre al cautivo, hermanos. Decíamos, sanando al enfermo, o sea, algo maravilloso, y eso solo lo podemos ver a través de su palabra. Queremos conocer más a Jesucristo, queremos conocer más a Dios, queremos conocer qué es lo que hace el Espíritu Santo. Vamos a tener que llenarnos de su palabra y leerla, hermanos. Dice, nosotros podemos ser salvos de la ira de Dios que viene a este mundo. En el segundo punto, hermanos, es que tú crezcas en Dios cada día por medio de su palabra. Eso es lo más esencial, hermanos. La parte más importante es que tú crezcas día a día por medio de la palabra. Una persona que no lee, que no estudia ni escudriña la palabra de Dios, siempre será un bebé y no crecerá. Hay personas que nunca leen la Biblia. Solamente la cargan cuando van a la iglesia, bueno, cuando ha estado la iglesia abierta. Se llega los domingos, se llegan los miércoles o el día que tú te reúnes y te acuerdas que la Biblia está ahí empolvada y vas y le quitas el polvo y vámonos a la iglesia. Y llegas bien contento con tu Biblia bajo el brazo. Se acaba el servicio, llegas a casa y la vuelves a poner ahí en el buró y no la vuelves a abrir en toda la semana. Dice, hay personas que nunca leen la Biblia, solamente la cargan cuando van a la iglesia y llegan a casa y nunca la abren. Dice, por eso no hay crecimiento en sus vidas. Pasan los años y siguen siendo las mismas personas. La única manera de que tu vida sea transformada. Y ahí lo dice en 1 Corintios 3, del 1 al 2. Decía Pablo, no puedo hablar como espirituales, sino como carnales. Porque déjame decirte, es imposible que tú quieras vivir una vida cristiana, una vida en Cristo. Pero si tú no lees la palabra de Dios, va a ser muy difícil para ti. Porque decíamos, la palabra de Dios es la que fortalece día a día para seguir adelante. La palabra del Señor es el que transforma nuestras vidas. Si tú no lees la palabra de Dios, vas a seguir siendo la misma persona año tras año tras año y vas a seguir siendo un bebé. Lleno de ira, lleno de, como habla el libro de Gálatas, el libro de Efesios, en los frutos de la carne. Y los frutos de la carne, ¿qué pasa? No agradan a Dios. Una persona que vive en los frutos de la carne no agrada a Dios. Es más, dice la palabra de Dios que tales personas al decir que no le agradan a Dios, ¿qué quiere decir? Que probablemente no, si llegase el rapto de la iglesia, a lo mejor no se van en el rapto de la iglesia. Y tú me vas a decir, hermana, ¿cómo? Así lo dice la palabra de Dios, hermanos. Una persona que no lee la palabra no crece, sigue siendo un bebé, sigue siendo igual y no hay un cambio en su vida. Y una persona, hermanos, miras a personas que han sido transformadas de vicios, de cosas tremendas y su vida ha sido transformada, pero son personas que se están metiendo en la presencia de Dios, leyendo su palabra, escudriñando su palabra. Es la que trae un cambio a nuestras vidas, hermanos. Dice, la palabra de Dios limpia. La palabra de Dios regenera, cambia las vidas, transforma. Sana, liberta, fortalece, es lo que hemos estado repitiendo, hermanos. Es la única, es como la palabra dice en uno de los versículos que es como un espejo, creo en el libro de Santiago, dice, es un espejo que tú llegas y te miras, hay una manchita ahí, te la limpias. Hay personas que no les importa y se dan la vuelta y se van. Pero cuando a ti te importa, hermanos, estar creciendo en Dios, vivir una vida agradable a Dios, tratar de andar en santidad delante de su presencia, la palabra te confronta.
La palabra de Dios te dice, mira, aquí estás fallando. Aquí necesitas ayuda, tienes que ser transformado, tienes que ser cambiado. Pero la única manera es leyendo su palabra es la que nos confronta. En ocasiones vamos a un servicio y el pastor predica y las personas a mí me ha tocado, me dicen, hey, pero ¿quién le dijo mi vida al pastor? O se enojan con otra persona y dicen, tú le dijiste al pastor algo. Me está hablando, me está diciendo, no, es el Espíritu Santo a través de un hombre, una mujer de Dios que está haciendo llegar esa palabra a tu vida. Pero no para que te enojes, sino para que realices de que hay una necesidad en tu vida. Para que realices que sabes que yo necesito un cambio en mi carácter. Yo necesito un cambio en mi persona, yo necesito cambio, yo soy una mujer celosa, yo soy una mujer iracunda, yo soy una mujer terca, yo soy una mujer necia. Y viene la palabra y te confronta y dices, es lo más hermoso, hermanos, poderlo aceptar y decir, Señor, yo necesito un cambio. Y es cuando viene el Espíritu Santo y transforma y liberta las vidas. Es algo maravilloso, hermanos. En el libro de Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es lo que estamos hablando, hermanos. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que es la palabra de Dios, hermano. Como una espada de dos filos que penetra. Por eso cuando oyes un mensaje o una predicación o un estudio o tú mismo estás leyendo la palabra y sientes que te tocó, es porque es la palabra es viva, hermanos. La palabra es viva, por eso es que toca los corazones. Dice, penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y aún discierne las intenciones, los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso solamente lo hace la palabra del Señor. Decíamos, cuando escudriñamos las Escrituras, Dios habla a nuestro espíritu a través de su palabra. Mi espíritu le manda información a mi alma y mi mente empieza a ser transformada. Es un trabajo, hermanos, que hace la palabra de Dios. Manda una palabra a mi espíritu. Y mi alma, que es mi voluntad, la alma es la voluntad, las emociones, los pensamientos, el intelecto, reciben esta palabra, hermanos, y es cuando nos trae convicción a nuestra alma que necesitamos un cambio. Dice, mientras más se renueva mi mente, porque la mente es renovada, hermanos, por la palabra. Dice, mientras más se renueve mi mente por medio de la palabra, más fuertes seremos en Dios y nadie, dice, puede cambiar tu mente, solo la palabra. Tú quieres que tu mente olvidar tantas cosas que te han hecho daño y que llega el enemigo a pegar en tu mente y a decir, perdón, hermanos, déjenme ver la hora, que no puedes perdonar, que no puedes... que tienes en tu mente tantas cosas que te han dañado, hermanos. Pero dice, la palabra de Dios es la que renueva tu mente. Dice, por medio de la palabra, dice, seremos más fuertes en Dios. Llega a la palabra y renueva tu mente, tu alma, tu espíritu. Dice en Efesios 4:22-23, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de nuestra mente y vestíos, dice, vestíos del viejo, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Déjame leerlo en Efesios 4:22 para estar segura de lo que está diciendo. Efesios 4:22. Sí, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea, hermanos, que tiene que ser un cambio, una regeneración. Un cambio, hermanos.
por más años que tengamos en el Evangelio, nunca vamos a poder decir que ya somos perfectos y que llegamos a una perfección, porque se va renovando, hermanos. Mientras más lees y busques leas la palabra de Dios y busques su presencia, dice, nos vamos renovando, hermanos, día a día para agradarle a Dios. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, tenemos que despojarnos, hermanos, de ese viejo hombre. Porque si no nos despojamos de ese viejo hombre, nos va a dañar, hermanos. Tenemos que despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos de antes, hermanos. Tenemos que renovarnos del nuevo hombre. Y la única manera, lo seguimos repitiendo, es con la palabra del Señor. Aquí en Efesios 4, 22, 23 dice, en cuanto a la pasada, es el que estábamos leyendo ahorita. Vamos a leer Romanos 12, 2. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto solo se logra apropiando la palabra del Señor a nuestras vidas. Una vez más, hermanos, en Efesios decía, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Aquí en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. El hombre y la mujer de Dios, hermano, no nos podemos conformar a este siglo. Tenemos que, dice, ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Allí en la palabra de Dios, Dios te da dirección. Hay veces que no sabemos qué camino tomar, hay veces que no sabemos qué decisión tomar o qué hacer, hermanos. Y si tú lees la palabra de Dios, Dios te va a dirigir, Dios te va a instruir, Dios te va a enseñar. Y una de los que yo les digo a mis hermanos cuando me piden un consejo, les digo, mira, cuando tengas paz en tu corazón, cuando hayas orado y hayas leído la palabra de Dios y tengas que tomar una decisión, y si tú tienes paz en tu corazón, es que es Dios en el asunto. Pero si tú vas a tomar una decisión y te sientes intranquilo, te sientes intranquila, te sientes que no es lo correcto, entonces espera en Dios. Espera en Dios, sigue escudriñando su palabra, sigue oyendo esa vocecita del Espíritu Santo que te va a llevar al buen camino, a tomar una buena decisión. En veces somos arrebatados, hermanos, y tomamos decisiones muy a la ligera, y tomamos sin consultar a Dios, sin consultar su palabra, y luego tomamos malas decisiones, y es cuando viene, hermanos, el fracaso, es cuando viene el dolor, porque tomamos una mala decisión, porque no esperamos en Dios. Sería otra predicación el esperar en Dios, pero el hombre y la mujer de Dios tenemos que aprender a esperar en Dios, en su perfecta voluntad. Dice, la Biblia contiene la mente de Dios, el estado del hombre y el camino de la salvación. Eso es lo que contiene la Biblia, hermanos, la mente de Dios, hablando Dios al hombre. Contiene el estado del hombre, en qué estado se encuentra el hombre, hermanos, a lo mejor un estado de pecado, pecaminoso. Dice, y el camino a la salvación. Eso encierra toda la Biblia, hermanos, decíamos desde el principio. En el Antiguo Testamento, desde el Antiguo Testamento entró el pecado y a través de las edades, a través de las generaciones, miramos como un pueblo rebelde, pecando. Pero hermanos, no hace la gran diferencia en los tiempos que estamos viviendo. Miramos un caos en el mundo, hermanos. La gente no quiere saber de Dios. La gente se burla de las cosas de Dios, y por más que les hablemos, es una cosa tremenda. Estamos viviendo los tiempos de antes de pecado y maldad, hermanos, y se va a ir aumentando, porque el enemigo sabe que le quedan los últimos tiempos, los últimos días, y él está arrasando con todo, hermanos. Por eso el hombre y la mujer de Dios, más que nunca, hermanos, tenemos que apropiarnos de su palabra. Tenemos que desear, dice, en 1 Corintios 2, 14 a 16, dice, el hombre natural, dice, no percibe las cosas del Espíritu. Pero lo que te estaba leyendo un poquito antes, decíamos, desear la leche. Hay un versículo que dice, desear como los bebés desean la leche espiritual, desear, hermanos, la palabra de Dios, buscarla, hermanos,
porque esa es la que nos va, decíamos, nos va a ayudar a crecer, hermanos, y nos va a ayudar a ser hombres y mejores mujeres de Dios. Estaba tratando de buscar ese versículo. Bueno, vamos a seguir. Dice en 1 Corintios 2, 14, 16, dice, el hombre natural, dice, no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque porque para él son locura. Es lo que estábamos ahorita comentando. Y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso en ocasiones, por más que tú le hables a una persona, y más una persona que no quiere entender y que está a gusto en su pecado, por más que nosotros le hablemos de la palabra, no la entienden. No la entienden porque tienen que abrirle su corazón a Jesucristo. Eso es lo primero, hermanos. Eso es lo que pasó en nuestras vidas. Nosotros no entendíamos tampoco la Biblia. Había una venda en nuestros ojos y que no nos dejaba ver. A lo mejor antes agarrábamos la Biblia y no le entendíamos nada. Pero en el momento que nosotros le abrimos nuestro corazón a Jesús, se nos quitó una venda de los ojos. Y empezamos a leer la Biblia y nos quedamos maravillados, hermanos, del gran tesoro que es la Biblia. Pero el hombre natural, decíamos, no percibe las cosas del Espíritu. Él no las entiende. Por más que nosotros les decimos, mira, la idolatría es mala, mira, el pecado es malo. Dios aborrece el pecado. ¿Por qué Dios aborrece el pecado, hermanos? Porque el pecado daña al hombre y daña a la mujer. Por eso es que Dios odia el pecado, como diciéndonos, hijitos míos, no pequéis, porque eso te va a lastimar, eso te va a destruir. Y eso nos lo dice en su palabra, pero el hombre y la mujer no quieren entender, hermanos, y les gusta vivir en esa vida de pecado. Y la única manera que nuestros ojos, decíamos, pueden ser abiertos es aceptando a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y decirle al Señor, y en el momento que lo aceptamos, hermanos, decíamos, se cae una venda de nuestros ojos y viene a ser su palabra como ríos de agua viva en nuestra vida. Decía aquí, las personas que no han recibido a Cristo Jesús como Salvador, decíamos, no le entienden a su palabra. Es locura para ellos, por eso muchos se burlan. Se mofan de la palabra de Dios hasta el día que se arrepientan y le pidan ayuda a Dios y reconozcan que solo Él puede traer paz y fortaleza a sus vidas. Hermano, nosotros hablamos y les testificamos porque nosotros queremos que vivan una vida en abundancia. Los miramos sufrir en el pecado, los miramos sufrir lo que están pasando y les decimos, mira, abre tu corazón a Dios. Mira lo que dice la palabra aquí. Ábrele tu corazón y mira, Él te va a hacer libre, te va a traer una vez más, va a construir ese hogar que está destruido, lo va una vez más a reconstruir todo lo que tú has destruido, Dios lo va a volver a construir. Pero qué difícil es, hermanos, que la gente entienda esto. Decíamos, porque les complace más vivir en el pecado que vivir en obediencia a Dios. Aquí en el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que es la palabra de Dios, hermanos. Es una guía, es una lumbrera a nuestro camino. Había oscuridad antes, hermano. No sabíamos ni para dónde íbamos, ni íbamos camino a destrucción, camino no a muerte. Pero cuando aceptamos a Cristo y empezamos a leer su palabra, dice que es una lámpara a mis pies. Nos abrió el entendimiento. Ahora podemos entender lo que Dios nos quería hablar a nuestras vidas. Aquí en el libro de Mateo 24:35 dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo lo que está escrito en la palabra de Dios, hermanos, desde Génesis a Apocalipsis, ya se ha cumplido muchísimas profecías. Dice que no hay ni una tilde ni una jota que no se vaya a cumplir de la palabra de Dios. Todo lo que dice la Biblia se ha cumplido y se está cumpliendo. Ya ahorita estamos viviendo los últimos tiempos. Ya la mayoría de las profecías se han cumplido. Ya estamos a punto, hermanos, del rapto de la iglesia cuando Cristo venga y se lleve a su iglesia. Lo dice allí su palabra, hermanos, en Tesalonicenses. En Apocalipsis, es las últimas profecías, hermanos. Y todo se ha cumplido al pie de la letra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjate con qué
con qué autoridad y con qué lo dice Dios, o sea, con qué seguridad. Porque su palabra, decíamos, es pura, hermano, su palabra es real. Aquí en Juan 8:31 dice, les dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mí, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjate qué hermoso consejo les daba Jesús a los judíos. Si vosotros permanecéis en mi palabra, entonces dice, seréis verdaderamente mis discípulos. Y eso nos lo dice el Señor en este día, hermanos. Si nosotros permanecemos en su palabra, tenemos que permanecer en su palabra, hermanos, para tener una vida victoriosa. Si tú habías tenido aparte la Biblia y no le habías puesto atención y estás viviendo una vida cristiana, más en estos tiempos de encierro, hermanos, donde el enemigo ha venido a bombardear tanto, hermanos, a mucha gente que no conoce a Dios, el enemigo está destruyendo, hermanos, el enemigo está haciendo de las suyas. Pero uno como siervo de Dios, como mujer de Dios y hasta hombres de Dios, ahorita en estos tiempos es cuando más, hermanos, tenemos que meternos en la palabra de Dios. Y no nomás para nosotros, hermanos, sino para enseñar a otros, para instruir a otros, como decía en el libro de Timoteo. Para que nosotros llevemos a otros al camino de Dios y les instruyamos en la palabra, hermanos. Para eso Dios nos ha puesto, hermanos, no solamente para estar sentados y no hacer nada. No. Dios quiere que nos preparemos, nos instruyamos en la palabra para nosotros ser de bendición a otros, hermanos. Así es que decíamos, estamos viviendo tiempos muy críticos, hermanos. Y lo más que tenemos que hacer, hermanos, es guardar su palabra en nuestro corazón. Pero no solamente eso, hermanos, sino ponerla en práctica. Yo sé que alguien va a estar hablando ese tema, poner en práctica, hermanos, la palabra, porque la palabra no se lee nomás a la ligera. Tiene que haber cambios en nuestra vida. Tenemos que ponerle en práctica todo lo que dice su palabra. Cuando dice no matarás, no hurtarás, no adulterarás nada. Todo eso, hermano, lo tenemos que poner en práctica. Ahí en el libro de Gálatas, en el libro de Efesios, nos habla, decíamos, mucho de los frutos de la carne. Frutos que no agradan a Dios: la ira, el celo, la contienda, el pleito, la disensión. Entonces, si tú no lees esas escrituras, ¿cómo te vas a dar tu cuenta que a Dios no le agrada los frutos esos de la carne? Y cuando Dios te enfrenta con su palabra y te dice, mira, no me gusta que sean así. No quiero que sean hombres llenos de odio, de contienda, de pleito, de disensión, de amargura, porque esos son frutos de la carne y lo sabemos entonces porque la palabra de Dios nos lo instruye. Mira, hermanos, es un pequeño estudio, un pequeño repaso, ya casi terminamos. Y siempre no me gusta cerrar sin antes, si tengo el tiempo, claro, hacerle una invitación a aquellas mujeres que me están escuchando. Y si tú estás escuchando este mensaje y nunca le has abierto tu corazón a Jesús, me gustaría que le abrieras tu corazón a Jesús y que probaras por ti misma lo que Dios puede hacer en tu vida. Si tú quieres hacer esta oración conmigo, esta oración que hemos hecho todos para recibir a Jesús, yo te invito en esta mañana. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, yo te abro mi corazón. Yo te acepto como Salvador, Señor. He escuchado tu palabra, Señor, y yo recibo esa palabra. Yo sé que tú moriste en una cruz por mí para darme vida. Y me arrepiento de todos mis pecados. Entra a mi corazón. Escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Hazme entender tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a conocerte cada día más. Yo te abro mi corazón y te acepto como Salvador en esta mañana, Señor. Amén. Y si tú has hecho esta oración, déjame decirte, empieza a escudriñar la palabra de Dios, empieza a leerla y tú vas a ver cómo esos ríos de agua viva corren por tu interior.
Tú vas a mirar cómo esa amargura, cómo esa depresión, esa ansiedad, esa preocupación que te tiene agobiada se va a ir en el nombre de Jesús. Porque decíamos, la palabra es poderosa, la palabra rompe yugos de esclavitud y en el nombre de Jesús se va eso, se tiene que ir. Si tú estás buscando la presencia de Dios en su palabra, yo oro por ti, mi amada hermana, amiga que me escuchas. Si tú ya conoces a Jesús, pero estás pasando ese tiempo que tú no entiendes de a lo mejor hay amargura, a lo mejor hay dolor por alguna situación que viviste o has vivido y te sientes que no deprimida, que no puedes avanzar, sientes que hay algo allí. Yo oro por ti en el nombre de Jesús. Yo oro por tu vida en el nombre de Jesús y le pedimos al Señor, Señor, en el nombre de Jesús, yo oro por tus siervas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, se va toda depresión, toda angustia, toda preocupación, toda ansiedad, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Paralizamos todo ataque del diablo que se ha levantado en contra de ellos, de sus hogares, de sus vidas, de sus hijos. En el nombre de Jesús, Padre. Señor, en el nombre de Jesús declaramos, Padre, bendición a sus vidas, Padre. Porque tú eres poderoso, Señor, porque tú traes gozo y alegría al alma, Señor. Que esta palabra haya caído en tierra fértil, en tierra buena, Señor. Bendice la vida de tus siervas, Padre. Y que ellas puedan descansar en ti, que ellas puedan descansar en tu presencia, en tu palabra. Con tu Espíritu Santo hermoso, que Él es el que nos ayuda a seguir adelante, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús lo pedimos. Ha sido un gozo para mí, amada hermana, querida amiga, haber compartido este mensaje contigo. Primero fue el perrito ladrando y ahora es una mosquita que trae por ahí que no me deja. En el nombre de Jesús, hermanas. Pero no importa, seguimos para adelante gozándonos en el Señor. Dios me las bendiga, hermanas. Ha sido un privilegio el haber compartido con ustedes este taller. Bendecimos a mi hermana Arlene, a cada pastor, a cada sierva que va a seguir, que ha compartido y va a seguir compartiendo estos talleres. Dios me las bendiga. Amada hermana, recibe un fuerte abrazo a ti, querida amiga, si escuchaste por primera vez este mensaje. Su hermana Rosalba Reyes les ama en el amor de Cristo y vamos para adelante, hermanos, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Recuerda que no estás sola. El poderoso de Israel está contigo. Y mientras tú busques su presencia y busques su palabra y te metas en la presencia del Espíritu Santo, Él jamás te va a dejar. Así es que reciban un fuerte abrazo. Les amo en el amor del Señor. Su hermana Rosalba Reyes de la Iglesia Salvos por Gracia en Caléxico. Estamos aquí gozándonos, hermanos, y sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Dios me las bendiga. Les amo en el amor del Señor. Bendiciones. Aleluya.